Hola a todos y bienvenidos a nuestra segunda capacitación. El día de hoy, Dana y yo nos vamos a encargar de explicarles un poquito más sobre lo que es el Handbook o Manual de las Delegaciones. Esperemos que todos estén muy bien y que esta capacitación sea de mucho provecho para ustedes. Hola a todos, muchas gracias por escuchar esta capacitación. Les deseo un muy feliz año nuevo y espero lleguen hasta el final de nuestra capacitación porque es muy importante el tema que se va a ver hoy. Bueno, vamos a empezar. Primero, ¿qué es el Handbook? Bueno, el Handbook es un documento que se va a utilizar dentro de los modelos de Naciones Unidas, el cual va a contener toda la información necesaria sobre un comité y sus tópicos. Entonces, pues se va a enfocar en guiar a las personas, bueno, a los delegados, en lo que es el conocimiento general de lo que es el modelo, su comité y los tópicos que va a tener. Entonces, nos va a servir como de esta guía para que el delegado sepa qué es lo que se está haciendo dentro del modelo, dentro del comité y pues quiénes son las personas que conforman ese comité. Entonces le va a dar toda la información básica para que el delegado sepa pues qué está pasando como tal dentro del modelo. Ok, bueno, ahora que ya sabemos qué es un handbook, hablemos para qué nos sirve. Ya Dana nos explicó un poco para qué sirve. Sin embargo, este manual de las delegaciones o handbook en inglés nos va a ser muy útil porque es una herramienta informativa para uso exclusivo de las y los delegados que participen en cualquier modelo de Naciones Unidas, pero pues en esta ocasión nos referiremos a MUNWASH. Eh, en esta ocasión queremos brindar unos manuales muy completos para los delegados que tengan la información necesaria y suficiente de calidad y con contenidos puntuales que sean fructíferos para la o el delegado, haciendo así más eficiente su participación en el modelo. Es decir, si elaboramos un handbook que tiene todos los contenidos bien estructurados, que es breve pero es conciso, que está bien organizado, usa fuentes de calidad, vamos a facilitarle mucho a todos aquellos delegados que sea su primera vez en un modelo o si no lo es, si es la primera vez en un WASH, etcétera, etcétera, a que estén preparados y entiendan totalmente a lo que nos referimos con un modelo de Naciones Unidas, a lo que nos referimos con el nombre de su comité o con el nombre de sus tópicos. Bueno, el índice, pues todos lo conocen, es esa partecita que va al inicio de nuestros contenidos, que va a indicar en qué página podemos encontrar cada cosa. El índice debe tener el mismo orden en todos los manuales. En nuestro recurso escrito van a encontrar el ejemplo exacto que van a tener que tener en sus handbook todos los comités. Sin embargo, los números de página pues ya serán exclusivos de su comité respecto a la extensión que tengan en cada apartado. Es decir, no podemos tener los mismos números de página, ya que no sabemos si algún comité se va a extender 2 cuartillas o 3 cuartillas o una más que el otro. Entonces eso ya dependerá de ustedes y lo sabrán cuando su trabajo esté terminado. Bueno, el mensaje de bienvenida, una parte fundamental, sin duda, en este manual, ya que con este mensaje de bienvenida que va a ser redactado por el presidente de cada comité, se busca atraer y crear un vínculo con nuestros delegados y delegadas, tomando en cuenta que para ese entonces ustedes todavía no van a tener comunicación con sus delegados y esta va a ser su primer acercamiento sin haberlos visto por videollamada, en persona, etcétera, etcétera. Entonces, a través de las palabras es como ustedes, presidentes, van a probar su habilidad de conectar con sus delegaciones, de motivarlos, de incentivarlos, orientarlos y sobre todo hacerlos sentir bienvenidos e incluidos en el comité. Es decir, a través de este mensaje, 1 cuartilla, 2 cuartillas, en el recurso escrito también van a encontrar cuántas cuartillas se les recomienda que redacten, pero van a tratar de que en ese momento sus delegados sepan que están ahí y que les importa que sean parte de su comité. La redacción es libre, o sea, va a tener el estilo de cada presidente, obviamente, pero les sugerimos mucho incluir los siguientes puntos que les darán como un plus o harán que sus mensajes de bienvenida sean como más puntuales. Primero que nada, darles la bienvenida al modelo en general.
especificando claramente la edición, que ya sabemos que estamos en la 11ª edición, y al comité especificando su nombre completo y oficial. Es decir, uno de este, pues, es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sí, creo. Y o ONU Mujeres, por ejemplo, que es un nombre más largo, que es la entidad para las mujeres, etcétera, etcétera. Luego, pues tienen que tener una presentación o introducción de quienes conforman la mesa, es decir, eh, la mesa estará conformada por el presidente, que es tal nombre, el moderador, tal nombre, el oficial y el paje, ¿no? Para que los conozcan a todos, aunque el presidente sea quien lo esté redactando. Luego, les aconsejamos incluir un breve mensaje para motivar a los participantes, dar un breve avance como de lo que se va a tratar el mundo, de lo que esperan, a lo mejor su visión, sus objetivos, y agradecer que hayan elegido el Moonwatch y sobre todo que hayan elegido su comité para esta experiencia. Luego, explicar la importancia en función del manual, como les había dicho, decirles de que eso les va a servir, que va a ser una herramienta informativa para ellos y a la que van a poder recurrir pues todo el tiempo que ellos necesiten. Y finalmente la nombre y firma del presidente del comité, que eso ya dependerá de cada uno de ustedes. Bueno, sigo yo. Una parte muy importante de nuestro manual o nuestro handbook son las delegaciones. ¿Por qué? Porque son esta guía que van a tener los delegados para ver qué delegación pueden elegir y qué delegaciones están participando en el comité. Y esto los va a ayudar tanto a, pues, como tal, elegir su delegación, como también para ver de qué manera hacer su hoja de posición, porque muchas veces es importante ver qué otras delegaciones están participando, qué otros países hay, para ver qué postura van a tener dentro del comité. Entonces es muy importante que las delegaciones sean escogidas de manera pues muy puntual y con una investigación previa. ¿Por qué? Porque las delegaciones van a denotar lo que es el tópico. Entonces se tienen que tener pues los países que están incluidos dentro del tópico de primera mano, los países que tienen opiniones fuertes sobre esos tópicos. Entonces es importante que como tal la mesa elija súper bien cuáles van a ser las delegaciones que deben de ir y pues les vamos a dejar como tal libremente que ustedes elijan las delegaciones y van a tener la revisión pertinente para ver que sí estén pues acorde a lo que es el tópico y los tópicos. Bueno, y ahora, ¿qué es la ONU? Esta es una parte también muy importante del handbook porque va a ser esta introducción que tengan los delegados a todo lo que es un modelo. Entonces se busca que nuestro handbook esté dirigido como si fueran personas que por primera vez van a participar en un modelo. Entonces, estas partes que son pues esenciales dentro de un modelo, por ejemplo, que es la ONU, pues nos van a dar esa guía para que el delegado entienda de lleno lo que es pues todo el modelo. Y vamos a ver entonces, ¿qué lleva lo que es la sección de qué es la ONU? En esta sección se va a dar una introducción a lo que es la Organización de las Naciones Unidas y va a tener como tal la información básica y primordial de lo que es la ONU. Entonces va a incluir el motivo y fecha de creación, los países miembros y los organismos que la conforman. Entonces, como tal, va a ser esta cuartilla en donde se explique qué es la ONU, cuándo se creó, por qué se creó y todo esto que les da esta, pues sí, como empaparlos de este conocimiento de las Naciones Unidas. Bueno, y también pues quisimos incluir que esto pues no se incluye como tal en muchos handbook, que es una introducción a los MUN. ¿Por qué? Porque los delegados, como les comento anteriormente, no tienen una noción tan grande de qué es un modelo, qué es la ONU, cosas básicas que ya personas que ya tienen varios MUN ya saben, pero muchos delegados no lo saben. Entonces, como tal, esta sección va a ser importantísima. ¿Por qué? Porque les va a dar pues esta base de qué se está haciendo, qué van a ir a hacer,
a las sesiones. Entonces, va a ser esta explicación que va a incluir un breve resumen de lo que son los modelos de Naciones Unidas y se busca que sea súper breve, súper conciso, pero que sea muy entendible porque los delegados va a ser su primer acercamiento a qué están haciendo dentro de un MUN. Entonces es pues enfocarse mucho. Por ejemplo, Nayara les puso una explicación en la capacitación número 1 que nos decía qué decía que era un modelo de Naciones Unidas la ONU y qué decía Nayara que era un modelo de Naciones Unidas. Entonces eso nos puede ayudar a ir viendo qué, pues, qué agregar en esta parte y cómo explicárselo a los delegados para que les sea entendible. Bueno, aquí me toca a mí y vamos a hablar ahora de una sección que se llama acerca del comité. Una vez que nuestros delegados y delegadas ya están al tanto de del importante trabajo que hace tanto la ONU y la importancia de estar dentro de un modelo de Naciones Unidas, serán capaces de entender esta siguiente parte. Como nos mencionó Dana, por ejemplo, en la parte que es la ONU, podemos hablar sobre qué comités hay, sobre cómo se conforma, etcétera, etcétera. Entonces, ya van a saber lo que es un comité o una entidad de la ONU. Durante la introducción al comité tendrán que redactar con precisión y en base de fuentes sumamente confiables el trabajo que realiza la entidad de la ONU o gobierno que están representando. Es decir, entidad de la ONU va a ser ONU Mujeres, UNODC, UNICEF y el gobierno podrán ser los comités de Senado o de Consejo de la Unión Europea, etcétera. Ya dependerá de cada uno. Recuerden, por favor, siempre tomar en cuenta y hacer del conocimiento de las delegaciones cuáles son las facultades de su comité y hasta dónde tienen derecho a ejercer o extender sus funciones. Por ejemplo, no van a tener las mismas funciones ni mucho menos van a tener las mismas capacidades un comité como lo es Asamblea General y Security Council comparado con ONU Mujeres o con UNICEF o con UNODC, que son entidades especializadas o agencias especializadas u oficinas especializadas de la ONU. ¿Qué quiero decir con esto? La Asamblea General y el Security Council tienen voto decisivo. Sin embargo, eh, las otras entidades solamente pueden emitir recomendaciones o pueden crear fondos, etcétera, etcétera. Pero todo dependiendo o partiendo de la base de lo que es, podríamos decir, el árbol genealógico de la ONU. Es decir, si conocemos la estructura de la ONU, vamos a saber que lo más alto pues es la Asamblea General, que en el Security Council tienen poder del veto, que dentro de ECOSOC, que es una entidad, se encuentra una mujeres, se encuentra un EP, se encuentra un ODP, etcétera, etcétera. Entonces, el conocer su comité les va a ayudar muchísimo a saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer al momento de que llegue la redacción de su resolución. Entonces, tengan mucho en cuenta eso y háganselo saber a sus delegados, por ejemplo, que no se pueden meter con legislaciones de los países, etcétera, etcétera, ¿no? Y la extensión de reacción puede ir desde una hasta dos cuartillas, recomendable. Ya más de dos, pues ya estaríamos hablando de un poquito, bastante información. Dentro de esta explicación deberán incluir el nombre oficial, claro, ya les había mencionado esto, que los comités tienen un nombre abreviado, es decir, presénteles el nombre completo a sus delegados. Luego la fecha de creación de esa entidad de la ONU y qué es y cuál es su propósito, cuál es el objetivo preciso de cada comité, porque todos se enfocan en cosas muy, muy, muy diferentes. Entonces, dejar bien en claro eso y hasta dónde pueden trabajar. Pueden incluir sus logros, los avances de importancia en la sociedad actual, sus compromisos, sus principales retos, incluyendo nuestros tópicos, los tópicos que ya tiene cada comité, es decir, pueden decir, no sé, ONU Mujeres ha logrado impartir talleres y empoderar a la mujer de manera laboral, económica, en la educación, etcétera, etcétera. Sin embargo, todavía persisten problemas sobre esto, esto y esto. Entonces, como dejar bien claro, o sea, dejar todo en la mesa sobre su comité. Luego tenemos la descripción de los tópicos.
Ya sé que todo digo que es muy importante, pero realmente esta es una de las partes más importantes y esenciales y que yo creo que es lo que un delegado primero busca en su handbook. Y es que en esta parte más primordial, al leer esto en el manual, se harán una mirada fresca, breve y concisa sobre las problemáticas que representan sus temas, es decir, cuál es la gravedad o cuál es la severidad de que se toquen realmente esos temas en sus comités. O sea, por qué están siendo unas urgencias, por qué están siendo emergencias mundiales y por qué se tienen que tratar. En orden, primero hablarán de su tópico denominado A, claro, y luego de su tópico B, utilizando de una hasta tres cuartillas como máximo. Como en todo el manual, se deberá valer por su buena ortografía, gramática y perfecto entendimiento. Deben compartirles a sus delegados la visión que tienen de sus tópicos y los ángulos desde los que desean trabajarlos. Ustedes todo el tiempo van a ser la guía de sus delegados. Y es decir, si ustedes perciben la problemática de su comité desde un ángulo, es importante que les compartan esa visión a sus delegados para que al momento del debate no vayan a rodear o no vayan a pasar por alto esas situaciones que se tienen que tocar. A lo largo de la elaboración podremos compararla con cualquier trabajo escolar en el que vivimos, ya saben, nuestra información en secciones como introducción, desarrollo y conclusión. Dentro de estas secciones informaremos a las delegaciones sobre los antecedentes de la problemática, las fechas y los datos importantes, es decir, los datos duros, en la evolución que ha tenido la problemática, los principales sectores o regiones que afecta, las causas y las consecuencias. Las citas podrán citar autores, podrán recabar información de expertos, propósitos, la visión que se tiene de cómo solucionarlo, los avances que ha habido en, en pro de solucionarlo también. Los actores involucrados, aquí me refiero a estados, gobiernos, ONGs, eh, lo que sea, y a la urgencia que hay de resolver la problemática por el salvaguarda de los seres vivos implicados. Ya sea si estamos hablando de un problema de medio ambiente, pues podemos hablar de seres vivos tanto como de plantas, de animales, de humanos. Si estamos hablando de una guerra, pues vamos a hablar de mujeres, hombres, niños que están involucrados. Y claro, toda la información recabada y plasmada en el texto deberá ser de redacción original. No pueden copiar y pegar la información. ¿Por qué? Porque es plagio, porque no se vale y pues porque más que nada tienen que como transmitirle en su redacción a los delegados como que realmente están interesados ustedes también en el comité. Como les había mencionado que debe ser redacción original, pues no debe contener nada de plagio y debe ser la información consultada únicamente en fuentes oficiales y fuentes confiables. Nada de Wikipedia, Rincón del Vago, etcétera, etcétera. Ya saben, pueden utilizar otras fuentes que sepan ustedes que realmente están informando. En caso de retomar ideas, datos o citas de otros autores, por favor citen de la manera correcta. En este caso, les recomendamos y les pedimos que por favor usen eh, el APA séptima edición para citar y tanto para sus referencias bibliográficas. Nada más como tip, pues nos gustaría compartirles dos, que el primero es que llama mucho la atención de los delegados que al inicio se usen frases, citas o incluso datos duros que llamen a la alarma y urgencia por resolver el problema. Es decir, no sé, digo, 7 de cada 10 mujeres sufren violencia o algo así, ¿no? O sea, que con esa primera cita o ese frase o ese dato, ustedes lleguen a sus delegados y los atraigan para seguir leyendo todo lo demás que tienen que decirles. Como tip número 2, les recomiendo mucho ser breves, concisos y muy claros, porque la verdad que el manual va a quedar bastante largo, entonces para algunos puede resultar aburrido y ya no lo quieran leer y entonces va a afectar a su comité el no tener delegaciones informadas. Para esto también otra parte como podemos ser más breves y hacerles más fácil la tarea a los delegados de leer es
hacer párrafos cortos que no sean cansados a la vista y no hagan caer en el hastío de las y los delegados. Según editoriales y escritores, los párrafos tienen un promedio de 7 a 14 renglones, aunque lo ideal es de 5 a 7, o bien intercalar párrafos cortos con unos párrafos poco más largos, pero en sí nunca hagan párrafos de demasiados renglones porque lo que van a hacer es que sus delegados van a ver mucho texto y les va a dar mucha flojera leerlo. Entonces, traten de ser y de proporcionarles la información más digerible. Bueno, ahora me toca. Vamos a ver lo que son las preguntas guía y para qué nos van a servir dentro de nuestro handbook. Esta sección pues se va a caracterizar por, como dice el título, preguntas. Entonces, pues, ¿qué van a hacer? ¿Por qué se llaman preguntas guía? Porque el delegado se va a guiar o va a encaminarse para hacer su hoja de posición con estas preguntas que se están poniendo como tal en lo que es nuestro handbook. Entonces, se debe de buscar que las preguntas realmente estén dirigidas a los delegados para que busquen y solucionen los tópicos que se están dando pues con anterioridad. Entonces, como ya se explicó el tópico, como Nayara nos explicó ahorita, pues se tiene que buscar que las preguntas vayan súper dirigidas a lo que es el tópico y a cómo se busca que los delegados resuelvan el tópico o lleven a cabo sus hojas de posición. Entonces sus posturas van a estar o se busca que estén direccionadas con lo que es pues todas las preguntas que se den estén direccionadas para que el delegado ya pueda plasmar eso en su hoja de posición. Entonces, es muy importante que esa sección no la tomen a la ligera, porque aunque es corta, porque va a tener como entre 5 o 6 preguntas guía, se busca que esté enfocado en que el delegado realmente nada más vea las preguntas y diga, ah, ok, ya sé cómo hacer mi hoja de posición. Entonces, todo nuestro handbook va a ser como esta guía o ayuda para el delegado que haga todas sus posturas, que esté listo para el modelo, pero estas preguntas son esenciales para que, como tal, pues ya les he mencionado, el delegado sepa qué está haciendo, cómo lo va a hacer y qué debe de contestar. Entonces, ustedes se deben de enfocar en que el delegado vea realmente qué es lo que ustedes como mesa buscan que se resuelva dentro del tópico o los tópicos. Entonces, pues sí, es importante que sea trabajo en equipo y se enfoquen en hacerlas pues muy puntuales y concisas. Ok, y ahora tenemos lo que son las lecturas de consulta o recomendadas. Como tal, esta sección se quiso añadir porque es importante que los delegados conozcan en qué lugares pueden investigar o qué información pueden buscar, qué páginas son buenas, qué artículos son buenos. Entonces, como tal, se va a caracterizar por pues como esta compilación de sitios web, artículos, libros o cualquier lectura que se pueda encontrar para que el delegado tenga información verídica, útil, que esté realmente, pues, ¿cómo se puede decir? Como que proporcionada por sitios que sean reales y que no te vayan a contar algo como que esté basado en opiniones, sino que sea una información que sea oficial, que sea actual. Entonces busquen mucho que sean, por ejemplo, páginas de la ONU, páginas de sus organismos, de pues todo lo que está basado en información real, verídica, como ya les mencioné. Entonces es importante que ustedes, si ven una información que es importante a la hora de estar haciendo sus tópicos, la guarden y pues esmeren para ponerlo en esta parte de lecturas de consulta o lecturas recomendadas, que también les va a servir mucho porque si lo ponen, muchos delegados lo van a leer en el momento de hacer su investigación, no solo para sus hojas de posición, sino para su investigación dentro de los tópicos y les va a ayudar mucho a que el debate pues fluya más y todos tengan como esta misma, pues se puede decir que como que todos estén con la misma vara, ¿no? Que todos sepan la misma información base para poder hacer un mejor debate y unas mejores sesiones y pues también resoluciones más basadas en información.
Bueno, esta parte también se nos une como nueva en esta edición y quisimos agregarla porque nos parece que es otra forma de que la mesa conecte con sus delegados. Y es decir, en esta ocasión ya no nada más va a hablar el presidente por sí mismo, sino que todos los integrantes de la mesa van a tener la misma oportunidad de conectar con sus delegados de esta manera. En esta parte tendrán el espacio libre, ay, perdón, tendrán el espacio libre de redactar cada integrante del comité, desde presidente hasta paje, uno o dos párrafos que contengan algún consejo que pueda serles útil para ellos en el modelo y que a ustedes les haya funcionado. Los consejos pueden ser de cualquier tipo, puede ser un tip de redacción, de oratoria, debate, negociación, quizá, investigación, memorizar o incluso hasta de vestimenta o imagen personal. No se preocupen si hay algún integrante del comité que no ha participado en algún modelo. Yo creo que las personas que están aquí podrán aportar de igual manera como lo hicieron personas que ya han participado. Es decir, si no pueden darles un tip como tal sobre un Moon, pueden darles, no sé, cómo investigar más fácil, cómo acordarte, cómo hacer una guía, cómo debatir, etcétera, etcétera. Pero todo lo que crean que es útil para ellos, pues escríbanlo y redáctenlo de la mejor manera para que sea entendible a ellos y que más que nada cumpla con su función de ayudarles y ser como un plus en este handbook.